En Chile siempre han existido patos malos. Riñas y crímenes pasionales son parte de la naturaleza humana y solo podemos disminuirlo. Pero lo que estamos empezando a ver es algo completamente distinto, es crimen organizado, y eso es otra cosa. El Tren de Aragua, las bandas mexicanas, incluso algunos hablan de mafias rusas o de Hezbolá. El crimen organizado son palabras mayores porque corrompen a todas las instituciones del Estado. Tiene poco que ver incluso con la venta de drogas en las calles o con los ajustes de cuentas. Es una actividad empresarial que mueve millones de dólares con múltiples conexiones internacionales, donde participan miles de personas y cuya fuerza profesional, logística y operativa muchas veces supera a lo de los propios estados. Las series de Netflix muestran bombas y asesinatos, pero la verdad es que el crimen organizado busca pasar desapercibido. Y si hace las cosas bien, lo logra. Por eso, cuando nos damos cuenta de su existencia, suele ser demasiado tarde. El crimen organizado cuenta con complejas estructuras jurídicas y financieras, mucho lavado de dinero y sobre todo, y esto es lo más grave, alianzas con policías, fiscales y jueces. Pero todavía hay buenas noticias para Chile. Pese a las preocupaciones y a los hechos del último tiempo, no estamos en la situación en la que están muchos otros países de la región, no todavía. No al nivel de México, no al nivel de Colombia, no al nivel de Brasil, pero hemos comenzado a tener señales. Y debemos hacernos cargo de ellas en forma urgente, porque por su propia naturaleza y su dinámica, el crimen organizado avanza muy rápido y una vez que logra penetrar las estructuras del Estado, corregirlo es casi imposible. Esa es la verdadera urgencia que tenemos. Por alguna razón, los chilenos pensamos que nunca nos pasarían las cosas que el resto de los latinoamericanos. Quizás haya sido un chilenismo pintoresco, muy latinoamericano, por cierto. Quizás también tenga que ver con que la mayoría de los políticos de izquierda y derecha, los líderes de opinión y las personas influyentes en general, viven en 5 o 6 comunas, todas con amplias áreas verdes, y tienen a sus hijos en educación privada y en colegios bilingües. Quienes viven así, pocos se enteran de lo que pasa en el resto del país. Esa distancia, ese delirio, nos llevó a pensar que Chile era un oasis, que éramos de otra madera, que nuestros vecinos, que nunca nos iban a pasar las cosas que les pasaban al resto. Pero ahora estamos frente a un problema serio. Mucho más serio y mucho más grave, por cierto, que la pandemia del COVID o la inflación y la crisis económica que se viene. En esta vuelta la frase "no lo vimos venir" no tiene asidero. Estamos arriesgando el comienzo de una grave crisis de Estado, una de las más graves que hayamos podido tener como país en toda nuestra historia. Y además tenemos un problema que lo agrava. Las élites han perdido la capacidad de leer la realidad, no la entienden. Las verdaderas dinámicas sociales les pasan por el lado. ¿En qué país vivimos? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? ¿Qué cuentos nos han contado mal? ¿Qué verdades sabemos a medias? Tenemos que saber utilizar los datos que tenemos, la información que tenemos, recopilarlos, trabajarlos, aunque sean incompletos, fragmentados, aunque sean a veces incluso contradictorios. Y con esa información sobre la mesa, recordar algunas verdades. Primero, somos latinoamericanos, en todo sentido. Culturalmente, históricamente, nuestras instituciones son frágiles, tenemos tendencia al populismo, somos mayoritariamente mestizos, somos poco ilustrados. Nuestras sociedades son desiguales, el poder del Estado no llega con la misma fuerza a todos los rincones. Segundo, y para esto no es necesario ningún dato, desde un punto de vista logístico, matar o secuestrar a alguien es muy fácil. Hacer un incendio también. Y sobre todo cuando la mitad de los homicidios de un país queda sin resolver y las cárceles ofrecen una serie de comodidades para seguir trabajando con facilidad, irse preso incluso puede ser una buena estrategia delictual. El contrabando de drogas, armas y personas también es bastante fácil. Tenemos 800 kilómetros de frontera plana en el norte y miles de kilómetros de costa donde es fácil recalar con embarcaciones menores, apenas perceptibles por los radares o los aviones de vigilancia. Radares de aviones de vigilancia que además no tenemos o cuyo costo de mantener operativo a jornada completa es imposible. Nuestra capacidad real para fiscalizar es bajísima. Un ejemplo. La fabricación de drogas sintéticas requiere precursores químicos. Hay cerca de 3.000 empresas legalmente autorizadas para tenerla. ¿Cuántos inspectores a nivel nacional tenemos para fiscalizar el stock de esas 3.000 empresas? 3 personas. 3 personas para 3.000 empresas y dejando fuera todos los que pueden tener estos precursores en forma ilegal. Tenemos que abrir los ojos. ¿En cuántos países del OECD se puede comprar autos de alta gama en dinero efectivo?
El crimen organizado no llega por casualidad a los países, los elige con pinza y después de muchos estudios. Los países más favorables, con menos riesgo. Todavía estamos lejos de México, Colombia y Brasil, lo hemos dicho, pero tenemos que ponernos las pilas. Estamos dando ventajas. El secreto bancario, el secreto tributario, que para tiempos normales estaban muy bien, quizás tenemos que repensarlo. Quizás ha llegado la hora de sacrificar una parte de nuestra privacidad para vivir más seguro. Los delincuentes sabemos que hablan solo por WhatsApp o por Telegram. Eliminar los teléfonos de las cárceles es una fantasía. ¿No será más inteligente dotar a nuestros servicios de inteligencia, la tecnología y las facultades adecuadas para poder escuchar sus conversaciones y anticiparnos? La famosa marihuana de Temucuicui, que la prensa ha hecho muy notoria, es de pésima calidad. No vale nada, nadie la quiere, su precio es bajísimo, su mercado muy reducido. Muchas veces las camionetas vienen de vuelta a Santiago. Los comuneros que la cultivan siguen viviendo en la pobreza y lo poco que se obtiene se lo quedan contrabandistas de Santiago. Temucuicui queda en la comuna de Ercilla. ¿Sabe usted cuántos autos de carabineros hay en esa comuna para miles de kilómetros de camino, muchas veces rurales? Solo uno. Se supone que la cifra es secreta, por razones de seguridad, pero basta con preguntarle a cualquier persona que viva en esa comuna para obtener la respuesta. Secretos absurdos para que los chilenos no nos enteremos de nuestras propias vergüenzas. Pero la marihuana tampoco es el tema de la macrozona sur. El negocio que mueve millones es la madera. Aviste paciencia a todo el mundo. Pareciera que hubiera cierta complicidad, al parecer, entre la comunidad, la industria. Quienes dicen conocer el mercado, dicen que es manejado por un puñado de personas. Y en el norte, automóviles, drogas, armas, metales preciosos o incluso trata de personas. Una AK-47 o una M16 puede conseguirse, según dicen, por menos de 3 millones de pesos. Tenemos un problema de Estado y nos queda poco tiempo, muy poco tiempo, menos del que creemos. Y quiero repetir que lo más grave es que hasta ahora no estamos siendo capaces de leer y entender bien el problema. Es verdad que en muchos sentidos esto es algo nuevo para Chile, que nos pilló completamente no preparado, con poca información, con poca capacidad de diagnóstico y de acción, y con una industria además muy fuerte, tremendamente audaz, bien organizada y bien financiada. ¿Cuánto tiempo nos queda para que sea demasiado tarde, para que el país se tuerza mal? Estamos muy lejos de tener en Chile problemas como los de la FARC o los del cartel de Medellín. Seamos claros, el alarmismo exagerado tampoco es positivo. A pesar de que las cifras han empeorado rápidamente, aún somos un país donde impera el Estado de Derecho. Pero lo más grave es otra cosa, y quiero volver a insistir en ello. Una vez que el crimen organizado se inserta en un país, establece alianzas con políticos o consigue con amenazas, sobornos o de cualquier manera incidir incluso en un pequeño grupo de policías, fiscales o jueces, estamos perdidos. Afortunadamente el gobierno lo ha entendido muy bien. Están trabajando con los mayores expertos que tienen en estas materias, gente seria. En esto no puede haber posturas ni de izquierda ni de derecha. Tenemos que actuar unidos. Son asuntos complejos que trascienden los gobiernos, que trascienden las épocas y que requieren un apoyo político transversal. El desafío es gigante. Lo más urgente, lo primero, es entender la realidad, saber qué es lo que está pasando, tener datos, tener información, conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Las propuestas intuitivas o el populismo penal que a veces tanto le gusta a los políticos y a una población desesperada es de verdad una gran irresponsabilidad e incluso una gran inmoralidad. El Consejo para la Transparencia destinará sus mejores energías a ayudar a generar esta información, toda la información que sea útil para resolver estos problemas. Aquí no hay nada que esconder, no hay cifras malas, lo único que se debe hacer es poner la verdad sobre la mesa. Y esperamos que todos los órganos del Estado y toda la clase política lo entiendan de este modo y colaboren. Queda poco tiempo. Tenemos que ayudar al gobierno a ser exitoso, porque más que un problema del Frente Amplio y la izquierda, esto es un problema nuestro, de los chilenos, de nuestras familias, de las generaciones que vienen. Una vez que el crimen organizado se instala y se instala en un país, es casi imposible sacarlo. Y aún nos queda algo de tiempo. Muy poco, pero nos queda algo de tiempo.